Buenos días, hermanos. Cada día nosotros siempre nos preocupamos en cómo nos vemos. Probablemente cuando salimos a trabajar entramos en un proceso de preparación, la vestimenta sobre todo, y uno llega rápido, raudo al trabajo, pero en ese proceso de preparación uno está pensando cómo se ve, uno se ve en el espejo y luego se prepara de la mejor manera pensando también en cómo lo verán. Igualmente las damas se preparan, ¿no? Escogen el mejor arete, el mejor lápiz labial, pero todo tiene que coincidir probablemente con el color de la ropa, si usan un vestido, una falda y una blusa, etcétera. Se preocupan y ellas pasan largo tiempo en el espejo y luego están pensando también cómo las verán. Pero también algo interesante en las damas, por si acaso no voy a hablar mal de ellas, sino que pueden haber asistido a 50 bodas, por lo tanto en su closet tienen 50 vestidos. Entonces uno le pregunta, ¿por qué quieres otro vestido más? Porque ya me han visto con este vestido, ¿no? Entonces, bueno, puede ser un capítulo lo que callamos los esposos, ¿no? Pero nosotros los esposos podemos andar con el mismo saco 50 veces y nos sentimos bien, ¿no? Pero para las damas es importante cómo se ven y sobre todo en ese tipo de eventos, cómo las ven. Y andan preocupadas que probablemente no sus amigas se van a dar cuenta, ese vestido lo usó en el 85, ¿no? O ese vestido floreo lo usó en el 90, ¿no? Entonces, y están muy concentradas en eso, en cómo las ven. En el Nuevo Testamento, Lucas nos va a compartir en una pequeña porción bienaventuranzas. Pero lo interesante es que el domingo pasado vimos sobre el descenso milagroso. Y Jesús todavía no ha dejado de tratar con sus discípulos. Jesús está capacitando a sus discípulos. Sus discípulos, usted recuerde, estaban en diferentes niveles de comprensión y de compromiso. Y Jesús los está capacitando. Entonces, pero ahora vamos a entrar a las bienaventuranzas, pero yo este sermón lo he titulado ¿Cómo me veo? ¿Cómo me ven? ¿Cómo me veo? ¿Cómo me ven? Y vayamos un momento a Lucas capítulo 6, versículo 20 al 23. Lucas capítulo 6, versículo 20 al 23. ¿Lo encontraron? Muy bien. Dice así la palabra de Dios. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Versículo 21. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Oremos. Señor amado, en esta mañana nos unimos en un solo corazón nos hemos unido, Señor, por tu gracia, Señor, para alabarte como lo hemos hecho hace un momento, estar en tu presencia en oración. Y ahora estamos listos, Señor, para escuchar lo que tú nos quieres enseñar. Oh Dios amado, rogamos que tu Santo Espíritu nos edifique, nos ministre en esta mañana. Y si hay un invitado en esta mañana, rogamos que pueda entregar su corazón, su vida a nuestro glorioso Señor Jesús. Gracias te damos en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Lo primero que vemos aquí es que Jesús continúa mirando a sus discípulos, porque ahí en el versículo 20, la primera parte dice, y alzando los ojos, ¿hacia quién? Hacia sus discípulos.
O sea, continúa la capacitación, continúa la formación, continúa la instrucción, continúa la enseñanza. Mi hermano, mi hermana, algo que usted tiene que ver siempre es que usted cada día tiene que estar con los oídos muy atentos, los ojos muy atentos cuando usted va a la palabra de Dios. En los WhatsApps de los matrimonios veo una permanente vigilancia en cuanto a los devocionales. Y gracias a Dios por eso, gloria a Dios por eso, porque los líderes están velando de que los matrimonios no dejen de escuchar y leer la palabra de Dios. Entonces, el hecho que hayas terminado el discipulado no quiere decir que ya eres el alfa y el omega del conocimiento. No, hay que continuar recibiendo instrucción de parte del Señor a través de su palabra. Usted recuerde que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada ¿de qué? De 2 filos. ¿Y qué penetra y parte? El alma, ¿verdad? Y discierne las intenciones ¿de quién? Del corazón, de nuestro corazón. Entonces, la instrucción no cesa en el discipulado. Y yo me alegro con los hermanos que están ahora en el CEN, pero también la instrucción no cesa en el CEN. Cada maestro da instrucciones en el CEN, y luego ¿qué tiene que hacer el hermano o la hermana que se capacita en el CEN? Tiene que llegar a su casa, estudiar la lección, desarrollarla. Entonces, y muy aparte continuar con su devocional, muy aparte reflexionar sobre los sermones que dan los que Dios usa en este lugar para predicar, ¿no? Entonces hay que reflexionar, somos llamados a reflexionar, somos llamados a ser sensibles a la instrucción del Señor. Probablemente en esta multitud de personas habrá muchos que comprenden rápido y habrá muchos que poco a poco van comprendiendo. Igual era en el caso de los discípulos. Muchos tenían la habilidad de comprender al instante, pero pocos eran muchos eran los que tardaban en comprender. Pero Lucas, al decir que Jesús miró a sus discípulos, nos da luz de que las bienaventuranzas en el Sermón del Monte son dirigidas directamente y principalmente a cada discípulo. Entonces prestemos atención en esta mañana porque las bienaventuranzas también son dirigidas a cada uno de nosotros. Claro, en el contexto judío, ¿no? En el contexto judío había muchas situaciones por las cuales Jesús va a tomar las bienaventuranzas, pero enfocado en el corazón de los discípulos que estaban andando con Él, que habían decidido seguir con Él, que dijeron sí al llamado del Señor. Entonces, cada día nosotros, hermanos, vamos a enfrentar situaciones, pero no debemos dejar de seguir al Maestro. ¿Amén? No debemos dejar de seguir al Maestro. Quiero poner como testimonio, entre nosotros hay muchos hermanos, muchas hermanas extranjeros. Anteriormente habían hermanos colombianos, llegaron acá a nuestra iglesia, muchos de ellos compartían la situación que padecían en su país con el tema de las guerrillas. Luego comenzaron a llegar cubanos, ¿no? Con el tema de la dictadura, y luego comenzaron a llegar haitianos también por el tema del terremoto, ¿no? que devastó el país, que hasta el presidente de su nación se quedó sin palacio por el terremoto. Y luego comenzaron a llegar los venezolanos, ¿no? Y acá tenemos muchos hermanos y hermanas venezolanos que han pasado por momentos muy difíciles. Ellos pueden compartir, ¿no? De diferentes naciones que están pasando por momentos difíciles, pueden compartirlo. ¿Y por qué? Porque, o sea, han podido compartir y siguen compartiendo la situación que padecen, ya sea de persecución, de hambre, de necesidad, de venir a una tierra extraña, etc. La Biblia nos hace recordar a nosotros como discípulos que somos peregrinos, que somos extranjeros. Y en la mayoría de los casos
el mundo no nos va a entender, porque amamos un rey. Amamos un rey que nos exige marcar una vida que glorifique el nombre del Padre. Amamos un rey que nos exige vivir una vida que glorifique su nombre, y su nombre es Jesucristo. Por eso que el mundo no nos va a comprender. El mundo no nos va a entender. Entonces, de eso se trata las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas nos llevan a nosotros a autoexaminarnos, cómo nos vemos. Y luego, cómo nos ve el mundo. El mundo que no cree en Cristo. El mundo que no ama a Dios. El mundo que quiere vivir en el libertinaje. Recuerden que los discípulos, y se lo mencioné al inicio, se encontraban en varios niveles de compromiso, pero también en varios niveles de comprensión. Pero había una cosa que se notaban en todos en un solo corazón. Todos seguían a Jesús y lo consideraban su maestro. Entonces Jesús inicia esta sección, inicia hablando a sus discípulos como ¿qué? Como los pobres. Y ahí en el versículo 20 dice, y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios, ¿no? La palabra bienaventurados significa feliz, significa dichoso, y la palabra pobres significa, y es muy interesante en el griego, significa acobardados y encogidos de miedo. En este mundo se cataloga la pobreza como los que están totalmente indigentes, como aquellos que están dependientes de otros por sustento. Son aquellos que están en el último peldaño de la escala social. Son aquellos que están reducidos a mendicidad. Y son aquellos que se acobardan y encogen en suplicante humillación. Aunque la Biblia elogia la ayuda que cada uno de nosotros le brindamos a los necesitados, la pobreza en sí no es una bendición. La Biblia nos dice en Proverbios y nos presenta una oración de un hombre justo, le pide al Señor que lo proteja de la pobreza para que no sea tentado a robar y que por tal razón profane el nombre del Señor. Y eso uno lo encuentra en Proverbios capítulo 30, versículo 8 al 9. Pero la pregunta es, ¿estaba Jesús hablando de los que son material y económicamente pobres? ¿Realmente Jesús está hablando de ellos? ¿Está hablando de estas personas que cuando salimos a trabajar las encontramos de repente sentadas en una esquina pidiendo limosna? ¿O se refiere a Jesús a estos niños que encontramos en la calle, que intentan limpiar la luna de tu auto y para ganarse una moneda? ¿O se refiere Jesús a estas personas que suben a los micros a vender sus caramelos o a pedirte al menos una fruta o algo para comer ese día? ¿Se refiere a ellos Jesús? ¿De quién está hablando Jesús en esta primera bienaventuranza? Mis hermanos, Jesús no está hablando de los que son pobres materialmente. Jesús está hablando de sus discípulos, de aquellos que han creído en Él. Y Jesús les llama pobres de espíritu. No, pobres de espíritu. El que es pobre en espíritu, mis hermanos, Jesús lo califica como bienaventurado. O sea, es una persona que realmente ha creído en Cristo, pero sabe que el hecho de creer en Cristo tiene un costo. Tiene un costo. Y es un costo muy alto. Y Jesús le está hablando a sus discípulos. Recuerde que el versículo inicia que la Biblia dice, y alzando los ojos hacia sus discípulos. Está mirando a sus discípulos. Está refiriéndose a ellos. Entonces Jesús lo califica como bienaventurado. ¿Por qué? Porque el discípulo
que se ha entregado a Jesús, que ha decidido seguirle a Jesús, con más profundidad comprende su pobreza espiritual. O sea, nosotros del momento que aceptamos a Jesús, comprendemos profundamente nuestra pobreza espiritual. Entendemos la condición de bancarrota en nuestra alma, sin importar las cuantiosas o insignificantes riquezas que podamos poseer. Los pobres en espíritu reconocen que están en bancarrota de justicia. Mis hermanos, estamos en un proceso de aprendizaje. Estamos en un proceso de madurez. Y gracias a Dios que en Cristo nos podemos dar cuenta que por Él somos salvos. Porque nosotros no podíamos hacer nada para salvarnos. Gracias a Jesús es que nos damos cuenta y comprendemos que nada de lo que podíamos hacer, y ni con todo el dinero del mundo, íbamos a lograr la salvación. Todo es gracias a Jesús. Y el pobre en espíritu lo comprende. Entonces, el pobre en espíritu reconoce que no tiene ningún recurso espiritual con el cual obtener el favor de Dios. El pobre en espíritu reconoce que la salvación no puede ser por buenas obras. El pobre en espíritu reconoce que la salvación no se puede obtener por cuán moral eres. El pobre en espíritu reconoce que la salvación no puede ser por rituales religiosos. Y ese era el problema en Israel en ese momento. Es por eso que cuando Jesús se manifestó a Israel, Israel estaba plagada de tradiciones. Israel estaba plagada de prácticas religiosas que eran ajenas a lo que Dios pedía en las Escrituras. Muy ajenas a la Torá, muy ajenas a lo que enseñaron los profetas. Y Jesús describió a estas personas pobres de espíritu, él mencionó, los llamó pobres, los llamó cautivos, los llamó ciegos y oprimidos, y les predicó el evangelio del perdón, les predicó el evangelio de la gracia, les predicó el evangelio de la misericordia de Dios. Tal reconocimiento, mis hermanos, de deficiencia espiritual era pues inimaginable, era inaceptable para el orgulloso y farisaico pueblo de Israel. Los israelitas se veían ellos, miren cómo se veían ellos, ¿ah? Los israelitas se veían como la élite espiritual, cuyas obras, cuyas observancias religiosas y descendencia de Abraham les había asegurado la entrada al reino de Dios. Pero estaban totalmente equivocados. Y en su momento Jesús a los líderes religiosos inclusive los trata como ignorantes, porque más atención y su enfoque estaba más en lo que decía la tradición de los hombres, el Talmud. Pero no estudiaban con la exigencia y la seriedad la Torá o los profetas. Y es por eso que Jesús en algún momento le decía: erráis, ignoráis las Escrituras. Jesús les decía ver que ellos eran ignorantes de lo que realmente Dios quería que se haga, que se enseñara a su pueblo, y sobre todo que ellos aprendieran y lo enseñaran. Entonces el Señor Jesús anuló por completo esa evaluación, esas observancias interesadas. Pero, ¿qué promesa hay? ¿O qué bendición hay para aquellos que son pobres de espíritu? Lo hermoso que dice acá, en el versículo 20, dice: bienaventurados vosotros los pobres. ¿Cuál es la promesa? Porque vuestro es el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿No? Bueno, hermano, hermana, al igual que los discípulos en ese entonces, que llegó un momento en que
padecieron persecución después de la crucifixión del Señor, la persecución se manifestó más, pero Jesús les dijo a ellos, ¿no?, que sean dichosos, porque de ellos es el reino de Dios. Actualmente se podrán burlar de ti en tu trabajo, cuando te vean con tu Biblia. De repente te escuchan cantando una alabanza, o no sé si tu trabajo te permite en la sección donde estás que pongas música cristiana mientras vas trabajando, y por ahí se burlan de ti, por ahí te colocan sobrenombres, en tu casa te señalan, en tu casa están ahí observando, esperando el momento que cometas un error para comenzar a acribillarte con palabras. Ya ves, y así dice que eres hermanito, ya ves, así dice que eres hermanita. Y cuando hacen sus reuniones sociales, te ignoran. ¿Por qué? Porque eres el aguafiesta, eres el que no baila, el que no toma, el que no fuma, el que no se droga, etcétera. Y tú eres de ahí la oveja negra, eres la mancha, eres la vergüenza. Pero ¿qué dice Jesús? De modo que según está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Porque de tal manera amó Dios al mundo, no se pierda, mas tenga. Pero también hay algo hermoso, ¿no? Que el Nuevo Testamento dice que nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Seguramente has estado orando con un corazón destrozado, de repente por las burlas que los inconversos hacen contra ti. Pero Dios dice que tú eres un ciudadano de los cielos. Y por eso que ese debe ser motivo de dicha, de bienaventuranza. Entonces, esa es la promesa para los pobres de espíritu, que de ellos es el reino de Dios. Y muy aparte, y Jesús les habla a sus discípulos como judíos, ¿no? Muy aparte de las bendiciones futuras para el reino milenial terrenal de Cristo, los creyentes en Cristo disfrutan ahora de las bendiciones del reino. ¿Qué bendiciones del reino? Bendiciones de justicia, bendiciones de paz, bendiciones de gozo. Y ese gozo en el Espíritu Santo. Porque el momento que tú creíste en Jesús, el Espíritu Santo vino a morar en tu vida y te convertiste en templo donde mora el Espíritu de Dios. Pero es interesante porque la palabra de Dios dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En Romanos capítulo 14, versículo 17. Pero estos creyentes, y nosotros sobre todo, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Amén. Y eso está en Romanos capítulo 8, versículo 17. Y lo dice así de esta manera el autor de Romanos. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero esa es la parte bonita, pero mire lo que viene después. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ya Jesús les está diciendo de arranque a sus discípulos, ¿no?, que los pobres de espíritu van a tener que enfrentar situaciones. Pero Jesús le dice, pero son bienaventurados, porque ustedes es el reino de Dios. Nosotros vamos a pasar por circunstancias por causa de que amamos a Jesús, por causa de que creemos en Jesús y vivimos para glorificar el nombre del Señor. Entonces muchos lo van a ver inaceptable, insoportable, y nos van a marcar. Pero gózate, porque eres un ciudadano de los cielos. Luego Jesús, mirando a sus discípulos, los ve como hambrientos.
Dice el versículo 21, bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Hasta ahí nomás, ¿no? La primera parte del 21. Ahora, Mateo lo amplía más porque Mateo específicamente nos dice a qué tipo de hambre se refiere, ¿no? ¿Se refiere al hambre que tenemos cuando pasamos por Mundo Marino? ¿O cuando pasamos por el Pachas? ¿O acá en la esquina, ¿cómo se llama, Sebastián, donde vas siempre? Acá en la esquina este restaurante lujoso, Palco, a donde toma desayuno, ¿no? ¿No? ¿Se refiere al hambre que siente Sebastián? ¿Ah? ¿A qué hambre se refiere, no? Entonces, Mateo nos aclara, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, ¿no? Lo siento, Sebastián, ¿no? ¿No? ¿Ya? No. Él tiene también sed de justicia. Todos nosotros los que amamos a Jesús tenemos hambre y sed de justicia. Y lo que vemos en nuestro país, las cosas que pasan, nosotros no las aceptamos. Estamos incómodos porque sabemos que reina la mentira, reina la maldad, reina el pecado, y la maldad en todas sus expresiones, y sabemos que estas cosas no agradan a Dios. Entonces, esa hambre y sed de justicia se trata de un anhelo intenso, se trata de un anhelo profundo, se trata de un anhelo devorador por la aceptación de Dios. Entonces, este discípulo que tiene hambre y sed de justicia se describe como un mendigo espiritual empobrecido y hambriento que ansía la justicia que no puede obtener por cuenta propia. Claro, ¿cómo podemos obtener, ¿no?, esa justicia? Cuando nos alimentamos más de Dios y descubrimos más lo que Dios desea en su palabra. Y es por eso que Jesús estaba instruyendo a sus discípulos, y sus discípulos aprendían que habían cosas que no agradaban a Dios. Habían cosas que no agradaban al Dios de Israel. Habían cosas que no iban a glorificar al Maestro. Y nosotros hoy en día entendemos, a la luz de la palabra de Dios, que hay cosas que no glorifican al Padre. Hay cosas que no glorifican al Hijo. Entonces, y oramos con más conciencia también por nuestro país. Oramos con más conciencia por nuestro país, por la situación que vive. La maldad que está creciendo cada día. La maldad que está manifestando cada vez más bruscamente. Pero sobre todo también contra los que creen en Jesús. Escuchaba las palabras de una persona que forma parte de un equipo de cierto candidato que dice que si llegan al gobierno van a arrasar con las iglesias evangélicas y con las iglesias católicas. ¿Por qué? Porque al hombre inicuo, el cristiano le es un estorbo, porque sabe que el cristiano tiene hambre y sed de justicia. Su corazón anhela hacer la voluntad de Dios. El auténtico discípulo ora sin cesar, está ante la presencia de Dios intercediendo. Y eso es algo que les molesta a ellos. A ellos les molesta la palabra conversión. Les molesta la palabra oración. Leyendo una oportunidad sobre Catalina de Médicis, y ella hizo un plan para desaparecer cristianos. ¿Y qué hizo ella? Su intención era exterminar a todo aquel que creyera en Jesús. Y en el palacio invitó a un almuerzo o cena, si no me equivoco, pero les invitó a comer a muchos pastores y con sus congregaciones. Y había miles de personas en el palacio y comieron. Y la historia dice que al momento todos corrían al río
los había envenenado. Y había un hombre que oraba, pidiendo a Dios justicia. Había un siervo de Dios que estaba orando y le pedía a Dios justicia. ¿Hasta cuándo, Señor? Mira lo que está haciendo esta mujer. Mira, Señor. Y el hombre días y días oraba, clamando para que el pueblo de Dios siga adelante, valiente, que siga adelante siguiendo a Jesús, mientras era acechado por esta mujer, por esta reina. Cuando de repente esta mujer murió. La historia dice que este hombre estaba arrodillado cuando de repente se levantó y dijo, ya, se acabó. Dios puso alto, pero nadie le había avisado que esta mujer había muerto. Pero tanto estaba de rodillas llorando a Dios cada día, que este hombre, este siervo, andaba en la misma presencia de Dios, al igual que cada uno de nosotros. Y seguramente el Espíritu Santo le dio esa paz que solamente viene del cielo, de parte de Dios, confirmándole que Dios le había respondido su oración. Claro, él no le pide a Dios, Señor, mátala, Señor, desaparécela. Él estaba pidiendo justicia. Entonces se trata de un anhelo intenso, profundo, devorador, por la aceptación de Dios. Se trata de mendigos espirituales empobrecidos y hambrientos que ansían la justicia que no pueden obtener por cuenta propia. Y es interesante, hermanos, porque esto nos invita y nos reta a estar en todo momento ante la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque busca un momentito el Salmo 42. Busca un momentito el Salmo 42, versículo 1 y 2, sin perder Lucas. Salmo 42, Salmo 42, versículo 1 y 2. ¿Lo encontraron? Está fácil ubicarlo, ¿verdad? Dice así: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mis hermanos, si bien es cierto, este sermón se titula ¿Cómo me veo? ¿Cómo me ven? Cada día nosotros debemos ir al mejor espejo. Y la palabra de Dios es el mejor espejo. Y la palabra de Dios nos va a ayudar a ver cómo nos vemos, pero también la palabra de Dios nos va a guiar buenas decisiones para estar seguros de cómo nos ve Dios cuando andamos en su voluntad. Pero si decidimos desviarnos del consejo de Dios, entonces ya sabemos cómo nos va a ver Dios. Y es por eso que acá el ser hambriento, el tener hambre y sed de justicia, nos lleva a estar sintonizados, así como sintonizados con Dios, así como el salmista, su corazón estaba en buena sintonía con Dios. Él se comparaba como el siervo que tiene sed. Y este siervo brama por las corrientes de las aguas. Y él dice, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mis hermanos, realmente usted tiene hambre, tiene sed de estar cada día delante de Dios, ante su palabra y delante de Dios en oración. ¿Realmente tiene sed? Porque el salmista dice, mi alma tiene sed de Dios. Y no es cualquier Dios, mi alma tiene sed del Dios vivo. Y ahí viene, ¿cómo me veo y cómo me ve? Porque dice acá, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ve Dios? Otro salmo dice, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas.
Ese es el corazón de un discípulo que tiene hambre y sed de justicia. No puede vivir sin Dios. Usted recuerde, hermano y hermana. Hermano, ¿te acuerdas cuando tu esposa era tu enamorada? ¿Te acuerdas que tú le decías, nos vemos a las 7 en el parque? Para que no sea tan general, en el parque Cahuide, ¿no? Entonces, y eran las 8 de la mañana y tú decías, falta poquito, ¿no? Y la hermana ese día se echó un galón de perfume para estar bien olorosa, para causar el primer impacto, pero ella contaba los minutos, ya falta poquito para ver a mi príncipe, ¿no? Tu corazón anhelaba, ¿no? Es como los muchachos, ¿no? A veces yo veo un noticiero, los muchachos están ahí, pendiente del noticiero. Faltan 60 días para el mundial. Faltan 50 días para el mundial. Faltan 40 días para el mundial. Entonces, y había un anhelo. Y él decía, falta poco ya para las 7, ¿qué le compro? ¿No? Y veía un ramo de rosas o un toffee, creo que un toffee, ¿no? Lo que más le gusta, pues, ¿no? Entonces, y etcétera. Entonces, había un anhelo que crecía y aumentaba y aumentaba. Y más que todo eso, Dios espera de nosotros que tengamos el mismo anhelo, la misma hambre como el salmista. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. ¿Por qué? Porque mi alma tiene sed de ti, Señor. Mi carne, mi cuerpo, Señor, total, todo mi ser te anhela. Te anhela, Señor, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. No importa la circunstancia. Él dice que se veía rodeado en medio de un lugar seco. O sea, no importa la circunstancia que me rodea. Nada va a impedir que te anhele. Nada va a impedir que tenga hambre y sed de justicia por tu voluntad. No importa, Señor. Nada me va a apartar de ti. Mi alma tiene sed de ti. Así es un discípulo que tiene hambre y sed de justicia en un mundo que no ama a Dios. En un mundo que está a la merced de la voluntad de las tinieblas. ¿Cuál es la promesa o la bendición pronunciada para los que están espiritualmente hambrientos? Que serán saciados. Serán saciados. Tenemos un amigo que de cariño le decimos Titanic, porque un día compartió un video, ¿no? Que él estaba en un restaurante y le trajeron un barco de manjares. Había mariscos, ceviche, tanto, ¿no? ¿Ya? Y yo decía, Señor, acuérdate de mí, ¿no? ¿Ya? Un barco así de tamaño, hermano, ancho, ¿no? Un crucero era, ese día no tenía un crucero, bueno, Titanic era un crucero, ¿no? ¿Ya? Y oía como él, así como diciendo, mira, Pastor Martín, ¿no? Agarraba el pescado, mira, Sebastián, ¿no? Entonces, pero acá, la palabra saciados se refiere a animales de engorde, que comen hasta que ya están saciados, no pueden alimentarse más. Y cuando se usa en humanos, significa comer hasta llenarse o hasta quedar totalmente satisfechos. O sea, los que tienen verdadera hambre de justicia, tienen la promesa divina de que serán saciados por completo de justicia. Eso se refiere el Señor. Por ejemplo, un salmo dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre. Pero acá viene lo hermoso. Pero los que buscan a Jehová, y conéctelo
con Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, ¿no? Entonces, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Es cierto, va a haber situaciones, hermanos, que nos van a indignar. Hay situaciones que pasan, ¿no? Y la justicia no hace nada. Pero tu oración sí puede estremecer un país, hermano. Tu oración sí puede estremecer un gobierno. ¿Por qué creen que en México están persiguiendo a los cristianos? ¿Por qué creen que en otros países persiguen a los cristianos? Porque ellos saben que el pueblo de Dios ora. Ellos saben, los líderes saben que el pueblo de Dios, cuando se arrodilla, puede cambiar el curso de la historia. Una vez leí un libro donde el autor decía, no recuerdo el país ahorita, pero sí me acuerdo de estos siervos de Dios, los Wesley. Nosotros podemos dividir al Perú en pre-Inca, Inca, virreinato, ¿no? República, etcétera. Pero en este país lo dividen en dos partes, su historia. Antes los Wesley y después de los Wesley. Los Wesley fueron el instrumento de Dios para traer avivamiento a esa nación. Y acá el Salmo 23, muy conocido por todos, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hablando que el Señor a su pueblo, a sus discípulos, los va a saciar de justicia, porque tienen hambre y sed de justicia. El otro grupo, ¿cómo los ve el Señor Jesús a sus discípulos? Como los que lloran. Y ahí en versículo 21, la tercera parte, dice, bienaventurados los que ahora lloráis. ¿Por qué? Porque reiréis. ¿Quiénes son los que lloran? Bueno, son aquellos que están sufriendo una crisis emocional a causa del reconocimiento de su bancarrota espiritual y la falta de justicia. Estos dolientes se ven como los pobres, los prisioneros, los ciegos y los oprimidos que menciona el mismo Lucas en el capítulo 4, versículo 18. Y están cargados, están desilusionados, aterrados y dolidos. Su lloro y tristeza es de arrepentimiento, como lo escribió el apóstol Santiago. ¿Sabe por qué? Porque Santiago dijo lo siguiente, o escribió lo siguiente, afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. En Santiago capítulo 4, versículo 9 al 10. Mis hermanos, un discípulo del Señor, un discípulo que ha decidido seguir a Jesús, sabe cada día que por gracia, por misericordia, es salvo. Por gracia y misericordia, sabe que ahora está en los cielos. Por Cristo. No por sus propias fuerzas, no por sus propios méritos. Y es una oración permanente de agradecimiento. Inclusive hay momentos, yo he visto hermanos que cuando le han dado gracias a Dios por la salvación, han llorado. Y luego han reído, porque saben que el día que dejen de existir, se van a la presencia del Señor. Y eso es lo que nos espera, el cielo, nuestra patria celestial, a no ser que Cristo venga antes y nos arrebate. Por eso, mientras estemos en este mundo, extranjero y peregrino somos. Somos neblina, hermanos, no se olvide. Somos neblina. Estaremos aquí un momento y después ya no estaremos. Pero mientras estemos aquí, cumplamos lo que nos pide el Maestro. Cumplamos su gran comisión. Si ya te discipulaste, sigue estudiando. Y si estás estudiando, sigue tu devocional. Pero sigue escuchando la instrucción de Cristo a través de hombres
que Dios está usando en este lugar para que tú te instruyas y sirvas al Señor, porque el tiempo que tenemos es corto. Mi papá falleció a los 91 años, pero cuando él murió, yo dije, en ese momento mirando a mi papá fallecido, dije, qué corta es la vida. Qué corta es la vida. No hay mucho tiempo. No hay mucho tiempo. No sé por qué, pero esta semana he estado viendo videos, o han estado haciendo videos, consejos para los que ya van a cumplir 60 años. No sé si Dios me está dando un mensaje, ¿no? ¿Ya? Consejo, ¿no? Consejo. Y cada vez, cuando abro así, sale seguido. Dios me está hablando, dije. ¿Ah? Y algunos consejos, algunas pautas, etcétera, que son verdades, no se puede negar. Y la vida es corta, la vida es corta. Entonces, Dios sabe que porque le amamos, y Él nos enseñó a amarle, porque Él nos amó primero, y cuando le amamos nos instruimos, aprendemos, y sabemos que a la luz de la palabra tenemos que amar justicia. Pero nosotros no somos perfectamente justos como lo es Dios. Pero a la luz de su palabra, Dios nos enseña a andar en justicia, pero también nos enseña a tener hambre y sed de justicia. Y acá, la promesa para los que lloran es que reirán. Llorarán expresando ese gozo. Llorarán expresando ese alivio. Llorarán y expresarán esa libertad que solamente da el perdón de Dios. Busca un momentito ya que está en el Salmo 30. Salmo 30. Salmo 30. Salmo 30, versículo 5. Dice, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá, ¿qué cosa? La alegría, ¿no? Y ahí es un saltito a Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31, versículo 13. Ahí está cerquita, después de Isaías. Jeremías capítulo 31, versículo 13. Dice, entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente se unirán en ese momento de alegría, ¿no? Y cambiaré su lloro en gozo y los consolaré y los alegraré de su dolor. Entonces, esa es la promesa para los que lloran. Reirán, reirán. Pero también la siguiente bienaventuranza dice, Jesús lo ve a sus discípulos como los que son aborrecidos, apartados, vituperados y desechados. Note lo que dice el versículo 22 y 23 de Lucas capítulo 6. Dice, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Esto es interesante, hermanos, ¿ah? Muy interesante. No se quede solamente con que somos aborrecidos, apartados. Analicemos un poquito. Porque esta última bienaventuranza que nos presenta Lucas es la más paradójica. Y desde la perspectiva humana, la más incomprensible de todas. Ahora, las tres primeras bienaventuranzas que hemos visto ya hace un momento, nos presenta cómo nosotros como discípulos nos vemos. ¿Ya? Esas tres primeras bienaventuranzas que hemos visto hace un momentito, nos lleva a nosotros a preguntarnos cómo nos vemos. Y esta cuarta, mis hermanos, nos presenta cómo nos ve el mundo.
Y ahora acá el Señor usa 4 verbos: aborrezcan, aparten, vituperen y desechen. ¿Por qué lo presenta así el Señor Jesús? Lo hace así, ¿para qué? Para resumir los improperios, la hostilidad y la animosidad violenta derramada sobre sus discípulos por parte del mundo incrédulo. Esta cuarta bienaventuranza nos indica que las 3 primeras bienaventuranzas ya se cumplieron. O sea, la verdadera salvación ya ha ocurrido y la vida cambiada de los discípulos son un evidente fastidio, una evidente incomodidad, un evidente reproche para todo el mundo inconverso. Entonces, la reacción hostil del mundo hacia los seguidores de Jesús es evidencia de que están entre los bienaventurados, ya que el mundo rechaza a los suyos. Perdón, ya que el mundo no rechaza a los suyos. Ahora, ¿por qué el mundo rechaza a los que han creído en Jesús? Volvemos al domingo pasado. El mundo va a rechazar al que desciende con Jesús. Recuerde usted que el domingo pasado vimos el descenso milagroso. Entonces, el mundo va a rechazar al que desciende con Jesús, a todo aquel que desciende al llano. Ese descenso está conectado con las bienaventuranzas. El mundo va a rechazar a aquel que reconoce que por causa de su pecado no va a lograr llegar al cielo por sus propios méritos, solamente a través de Jesús. Y el mundo no abraza eso, el mundo no abraza ese mensaje, el mundo no abraza lo que creemos, el mundo no abraza el seguir a Jesús, pero el mundo nos ve cómo seguimos a Jesús y eso les incomoda y les fastidia. Entonces, cuando los creyentes se enfrenten a la hostilidad del mundo, deben considerarla como un tiempo para gozarse, para dejar llevar completamente hasta el punto incluso de llegar a alegrarse. Yo recuerdo una oportunidad que conocí a un hermano, cuando yo tenía un mes de creyente, conocí a un hermano en mi trabajo que tenía más tiempo de creyente. Y un día en la sección donde nos cambiamos de ropa, lo encontré ahí llorando y diciéndole: Señor, esto me están haciendo en mi trabajo. ¿Qué habían hecho en su trabajo? Él todos los días cantaba. Él todos los días les repartía folletos a nuestros compañeros. Él llevaba su Biblia. Y los que somos antiguos en la fe, sabemos que antes las Biblias en los filos tenían unos colores eléctricos. Había unos rojos que a una cuadra te veían con tu Biblia, un evangélico, y la gente se escondía porque el semáforo brillaba, ¿no? Habían colores bien fuertes. Y él tenía una Biblia con un rojo pero fuertísimo. Y ya algunos, cuando veían la Biblia del hermano, se incomodaban, se fastidiaban. Pero esa mañana, ¿por qué lo encontré llorando? ¿Por qué le encontré llorando a ese hermano? Y le digo: hermano, ¿qué pasa? ¿Por qué estás llorando? ¿No? Y me dice: hermano, he abierto mi casillero, he encontrado mi Biblia rota, he encontrado mis folletos rotos. Pero igual le doy gracias a Dios. Le pido al Señor que me fortalezca, que me devuelva ese gozo que me han quitado por un momento. Mis hermanos, vamos a pasar por circunstancias que probablemente van a golpear nuestro corazón. Van a golpear nuestro corazón de parte del mundo inconverso. Pero hay que andar como buen soldado, gozoso en medio de la batalla. Un ejemplo, aprovechando estos 3 minutos. Cuando tenía 17 años, estaba, recuerdo, en Ayacucho y habían matado a 18 compañeros en un enfrentamiento con senderistas. Entonces el comandante ordenó que vaya una patrulla para buscar los cuerpos y también
enfrentar si quedaba algún grupo todavía por ahí, ¿no?, de senderistas. Pero cuando ellos llegaron ya, uno de los compañeros me compartió: oh, si supieras lo que nos pasó en el camino. Dice que hubo un momento en que no se saben de dónde salieron tantos senderistas, porque ellos apenas eran una patrulla de 6, pero no sabían de dónde salieron tantos senderistas con armas que comenzaron a dispararles. Y ellos tenían que subir sí o sí un cerro, pero bien empinado. Y en eso, a la mitad del cerro, y mientras le disparaban desde atrás, le da calambre al suboficial que estaba a cargo de ellos. Y el suboficial le decía a ellos: déjeme, salven su vida, déjeme. No le vamos a dejar. Nos trajo juntos y regresamos juntos. No, váyanse, nos van a alcanzar por mi culpa. No. Y mientras lo agarraban en los hombros, uno de los muchachos le decía, porque el subir era muy costoso, porque habían tunas, habían piedras, y por momentos resbalaban y por momentos avanzaban. Pero mientras subían, uno de los soldados le decía al suboficial, ¿se acuerda que cuando jugamos pelota le metí cabe a propósito? Se comenzaron a reír en medio de ese momento turbulento, de ese momento angustioso, porque su vida estaba en peligro. Y comenzaron a recordar momentos gratos, cuando el enemigo estaba atrás de ellos, también subiendo para matarlos. Va a haber momentos en que nos va a golpear, el mundo inconverso nos va a golpear. Pero ¿cuál es lo grato que tenemos que recordar? Que somos hijos de Dios, que nuestra ciudadanía está en los cielos, que somos embajadores de Cristo, que en el momento que aceptamos a Jesús tenemos títulos, y el más sonado es que somos hijos de Dios. Antes éramos hijos del diablo, ahora somos hijos de Dios. ¿No es motivo eso para gozarse en medio de las circunstancias que nos pueda acontecer? Tenemos familiares que ya no están con nosotros, que aceptaron a Jesús. ¿Y cuál es el motivo del gozo y consuelo? Que también el día que nos toque partir, nos vamos a encontrar con ellos y juntos vamos a adorar al Señor de señores, al Rey de reyes, por toda la eternidad. Entonces, ¿por qué hay que alegrarse? Porque Jesús le dice a sus discípulos que la razón es doble. La primera, porque nuestro galardón es grande en los cielos. ¿Lo entiendes? Tu galardón es grande en los cielos. Y lo segundo, Cristo les hace recordar a los héroes de la fe del pasado, porque dice que estos siervos de Dios, por creer y seguir a Dios, tuvieron que padecer. Y Jesús le dice, porque así hicieron sus padres con los profetas. O sea, Jesús le dice, hay que seguir el ejemplo de los héroes de la fe del pasado. Y en el Antiguo Testamento tenemos ejemplos por abundancia, y en Hebreos 11 también nos habla de los héroes de la fe. No porque eran superhombres, sino porque confiaron en el Señor. Confiaron en Dios. Bien, hermanos, las tres primeras bienaventuranzas nos habla de cómo nos vemos, y la cuarta, cómo nos ve el mundo. Si eres un discípulo comprometido, entonces te vas a autoexaminar cada día. Te vas a autoexaminar a cada momento, y también a cada momento te vas a hacer recordar que tienes que seguir al Maestro. Tienes que seguir los pasos de Jesús. ¿Y cuál va a ser el resultado? El mundo no te va a aplaudir. El mundo nos va a aborrecer.
Eso tenlo por seguro. Y si no eres un discípulo comprometido, recordemos la semana pasada, si solamente eres un curioso, una cizaña, no tendrás, pues, oponentes. No tendrás oponentes. ¿Por qué? Porque tú vas a estar andando como andan los pecadores, vas a estar siguiendo el rumbo de las tinieblas, no vas a brillar. Entonces, ¿qué va a hacer el mundo incrédulo? Te va a apreciar porque no les estorbas. No les estorbas. Estás andando en tinieblas. Siendo discípulo de Cristo, probablemente estás andando en tinieblas. Es por eso que en tu trabajo, en tu familia, en tu comunidad, tú no estorbas. Porque no brilla Jesús en ti. Entonces, el mundo te recibe porque aún no sabe que tú no eres del mundo. Porque el mundo no rechaza lo suyo. El mundo rechaza a los que aman a Jesús. Pero si tú andas en tinieblas, te van a abrazar, te van a buscar y para hacer cosas que no glorifican el nombre de Dios. Entonces volvemos a lo del inicio. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ven? Y ahora más que nunca que somos hijos de Dios. ¿Cómo te ves cuando vas al espejo de Dios? ¿Y cómo te ve Dios? Oremos, hermanos. Padre Santo, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Señor amado, el desafío es grande. Gracias por las bienaventuranzas. Pero Señor, te rogamos que tú, Dios mío, nos ayudes a andar como discípulos que glorifiquen tu nombre. Señor, como Jesús lo pide acá en las bienaventuranzas. Padre amado, gracias por todo lo que has hecho por nosotros. No por nuestros méritos, sino gracias a Jesús. Gracias a nuestro Señor Jesús es que estamos aquí cantándote, alabándote y escuchando tu palabra. Gracias a Jesús que ahora tenemos perdón. Gracias a Jesús que ahora, Señor, podemos disfrutar de este hermoso llamado de andar en sus pasos. Gracias a Jesús es que ahora podemos entender, comprender. Gracias al Espíritu Santo que muere en nosotros, Señor. Podemos entender tu palabra y podemos oír tu voz, Padre, a la luz de las Escrituras. Dios mío, rogamos, Señor, que cada día que vivamos, lo vivamos enteramente para tu gloria, Dios amado. Mi hermano, ahí en tu lugar donde estás, seguramente tienes batallas cada día. Y tú estás predicándole a tus amigos, estás predicándole a tu familia, estás predicando donde estás. Y muchos te ven como un hijo de Dios, como una hija de Dios, pero probablemente te hacen sentir mal, se burlan de ti, tu propia familia, mi hermano, mi hermana. Pero gózate, hermano, gózate, porque también hay hermanos en la fe que nos presenta la Biblia, también lo sufrieron, pero no se apartaron del Señor, no se desanimaron, sino que se abrazaron de Jesús, porque recordaron que Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, separados de mí, nada podéis hacer, porque en Cristo llevamos mucho fruto, pero separados de Él no. Mi hermano, mi hermana, te animo para que te abraces más del Señor, más de lo que hayas hecho en obediencia. Abrázalo más, aférrate más al Señor, sumérgete más en su palabra, aprende más de Él. No te apartes del Señor. Y si estás pasando por un momento difícil ahorita, que las circunstancias no hagan marchitar esa sed, esa hambre que tienes de Dios. Yo quiero tener un momento de oración con todo aquel que está batallando. Deseo tener un momento de oración con todo aquel que está siendo atacado por los inconversos, por los incrédulos. Deseo orar con todo aquel que está llorando probablemente por las incesantes burlas que padece por amar a Jesús. Deseo orar en esta mañana con todo aquel que esté intercediendo por la salvación de su familia, por la salvación de su comunidad, por la salvación de su compañero de trabajo, de universidad, de colegio.
Si tú quieres unirte en oración, hermano, hermana, yo te voy a pedir que vengas aquí al frente y vamos a orar juntos. Todo aquel que está orando, intercediendo en medio de esta circunstancia hostil, venga, oremos juntos. ¿Quién será el primero? Gracias a Dios. Venga, venga. Tú que estás hace tiempo orando por tu familia para que vengan a los pies de Cristo. Tú que estás orando por tu jefe de trabajo, por tus compañeros. Tú que estás orando por los rectores de tu universidad, por los catedráticos, por tus compañeros de universidad. Ven, 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 unámonos en oración. Probablemente son ellos los que se burlan de ti. Pero la Biblia dice que el Señor nos da de nuevo valor santo que viene de su misma presencia para hacer luz a todos aquellos que no le conocen a Jesús. ¿Quién más? ¿Quién más está clamando por su vecino, su vecina? ¿Quién más está clamando por su papá, su mamá que no tienen a Cristo? Por sus hermanos, por sus tíos, por sus primos. ¿Quién más está clamando a Dios? ¿Quién más está clamando por el profesor de sus hijos en el colegio? Son personas que Cristo también murió por ellos. Y probablemente cuando han escuchado que tú eres creyente, están probablemente hostigando a tu hijo en el colegio. Ellos necesitan a Jesús. Están hostigando a nuestros hijos y están burlándose de ellos, lastimando su autoestima. Es momento de clamar, es momento de orar. Señor, estamos aquí un grupo de hermanos para rogarte que tú, Señor, continúes dándonos esa hambre, Señor, que tenemos de ti. Rogamos que en todas circunstancias, Señor, no nos apartemos de ti. Rogamos que en todas circunstancias que nos golpee, Señor, al punto de hasta hacernos llorar, hasta el punto de hacernos quebrantar, Señor, por la dureza del corazón de las personas, que nada nos separe de ti, Señor. Que nos aferremos a ti, Padre, como discípulos tuyos. Oh Señor amado, que el mundo nos vea como hombres y mujeres de Cristo. Que el mundo no nos vea como ellos, sino que brillemos, Señor. Y danos tu palabra en nuestros labios para proclamar tu evangelio, Señor. Tu evangelio de perdón, de salvación. Dios amado, te ruego, Padre, por mis hermanos que están aquí postrados. Tú conoces, Señor, su vida, su dolor, Señor, su ansiedad, Señor, porque ellos oran para que sus familiares y amistades vengan a los pies de Cristo. Oh Dios amado, te ruego que tú, Señor, le des ese denuedo santo que viene de tu misma presencia y ellos comiencen a proclamar, Señor, el evangelio de Jesucristo, nuestro Señor. Padre amado, te ruego por toda la iglesia de Palmas Reales, para que seamos discípulos que tengamos todos los días hambre, sed de ti, que nuestra alma te desee, Señor, que todo nuestro ser te desee, Padre, para hacer lo que a ti, solamente a ti te agrada. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de nuestro Rey, nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén, Señor. Amén.